Con mucho cariño saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje de esta semana es Morada de Dios en el Espíritu, de la serie Nuestra Misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Semana 2, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 5. Y el versículo de oración está en 2 de Corintios capítulo 3, versos 4 y 5. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Señor Jesús. Y tal confianza, amén, tenemos mediante Cristo, sí y amén, para con Dios, no que seamos, no que seamos competentes por nosotros mismos, Señor Jesús, para pensar algo como de nosotros mismos. Claro que no. Te alabamos, Señor, todo proviene de ti. Te alabamos, oh Padre Celestial, por habernos dado su palabra. Nuestra confianza está en Cristo, está en Dios. Declaramos este día, no está en nosotros. Nosotros no somos competentes, pero en usted todo lo podemos hacer, porque nuestra competencia proviene de nuestro maravilloso Dios. ¡Aleluya, Señor Jesús! Hoy presentamos nuestra competencia proviene de Dios. Vimos cómo Dios en Cristo, con su gran poder, nos redimió y nos acercó a sí mismo. Teníamos un grave problema. Estábamos muertos, pero por causa del gran amor con que nos amó, Él nos dio vida y por gracia fuimos salvos. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Además, para destruir la enemistad entre judíos y gentiles, incluyó en un solo cuerpo a todos los que creen en Él, e hizo de los dos un nuevo hombre, su obra maestra. Muchos judíos creyeron en el Señor en el día de Pentecostés, y la puerta del reino de los cielos les fue abierta. Posteriormente, esa misma puerta fue abierta a los gentiles que creyeron, pero a pesar de ser creyentes, los judíos no podían aceptar a los gentiles ni convivir con ellos, debido a la enemistad que existía entre ellos. Por ejemplo, Pedro en cierta ocasión comía con los creyentes gentiles, pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, él se apartó de los gentiles y se juntó con los judíos por temor a los hermanos de la circuncisión. Gálatas capítulo 2, verso 12. No debería haber más barreras entre gentiles y judíos, ya que esa pared de separación fue destruida en Cristo. Cristo hizo la paz entre los que creyeron,
En Él ya no existe esa distinción. Todos somos parte del nuevo hombre. El Señor Jesús ahora es el Señor tanto de los judíos como de los griegos, y no hay ninguna distinción. Él es todo en todos. Romanos capítulo 10 versos 9 al 12. No debe haber más peleas o enemistades. El Señor quiere transformar todo y a todos en Cristo. Dios quiere llenarnos con Cristo hasta la plenitud para que todas las cosas sean encabezadas por Él. En realidad, lo que la serpiente le ofreció a Eva fue la capacidad de, en el lugar de Dios, discernir entre el bien y el mal. Cuando ella dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiso decir? En el lugar de Dios. Es decir, el hombre ya no necesita más de Dios para discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo equivocado. Por eso Nimrod declaró que el hombre no necesitaba a Dios, sino que podía crear un sistema que proveería sustento, protección y diversión para vivir, pero sin Dios. El hombre cambió el gobierno de Dios por el gobierno humano, confiando en su propia capacidad. Eso fue lo que ocurrió en la caída. Por eso debemos temer, confiar en nuestra capacidad. También leemos en 2 de Corintios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Nada proviene de nosotros mismos, amados hermanos. Nuestra competencia proviene de Dios y no de la capacidad ofrecida por la serpiente a la humanidad. La letra aún nos hace confiar en nuestra capacidad de hablar, de predicar y de enseñar, pero puede ser solo una demostración de la sabiduría humana. Por eso el nuevo pacto no es de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Cuando el hombre aceptó la oferta de la serpiente y cayó, el pecado entró y con él también la muerte. El hombre pasó a vivir en la vanidad de sus propios pensamientos. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza también de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios capítulo 4 versos 17 al 19. Amados hermanos, después de la caída, el hombre se consideró capaz, apto para realizar grandes hechos, pero para Dios todo lo que Él hace no es más que vanidad. Todo lo que pensamos, aquello que consideramos bueno, no es más que vanidad. No confiemos en nuestros pensamientos o capacidad mental, porque todo eso es vanidad de vanidades. Lo que Dios quiere es usar nuestra mente, pero renovada. Por eso seamos transformados por la renovación de nuestra mente, y así experimentaremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¡Aleluya!
Romanos capítulo 12, verso 2. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿qué es lo que causa el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en el hombre? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno del Espíritu y también lleno de muchas bendiciones. Amén.